Ah, la serie. Bien, ¿no? Juanito, ¿le puedes mover o le muevo? Mira, se cancha. Changos. Ay, ella. Ingeniera. Ahí. Se puede hacer un poquito. Ahí. Excelente. Órale, va. Órale, va, ya estás. Ay, perdóname. Pues guarden silencio. Vamos a continuar con la exposición de mieloma. Entonces, adelante, por favor. ¿Cómo te van a sacar? Bueno, también vamos a presentar anemia, por el palidez, disnea de fuerza, astenia y dolor óseo, principalmente en columna vertebral, espíritu cráneo, vértebras patológicas, osteoporosis generalizada y lesiones críticas. En otras manifestaciones podemos presentar el síndrome de viscosidad, visión borrosa, cefalea, hemorragias mucosas y neuropatía periférica. También el síndrome de amiloidosis asociado. Vamos a tener macroglosia, fibrosis periodicarias, insuficiencia cardíaca restrictiva y electrocardiografía física puede ser normal en fases tempranas, puede presentar palidez cutánea, dolor óseo de la palpación y hepatoesplenomegalia. ¿Alguien sabe qué es la amiloidosis? No. Es la acumulación de proteínas, de cualquier tipo de proteína. Normalmente les llaman cuerpos amiláceos en partes del organismo. La amiloidosis es un síndrome clínico porque la única manera de diagnosticarlo es con biopsia, pero tenemos amiloidosis renal, amiloidosis cardíaca, amiloidosis pulmonar. Aquí, como ustedes, bueno, ya sabemos de la fisiopato, al fin y al cabo se están generando proteínas, que son las inmunoglobulinas, de manera desmedida. Si nuestro organismo no puede compensar tantas proteínas dentro de nuestro organismo, lo que va a ocasionar es la acumulación en algún órgano. Cuando nosotros tenemos acumulación en el corazón, lo que vamos a tener es la insuficiencia cardíaca restrictiva. ¿Por qué? Porque nuestro tejido cardíaco se vuelve más rígido. A nivel pulmonar se ve exactamente igual que una neumonía. Es muy interesante el síndrome porque al fin y al cabo pueden ocasionar muchas cosas y es una de las formas de su presentación. Por eso es la macroglosia, porque tenemos mayor cantidad de proteínas, como pequeños cuerpos amiloides de proteínas en nuestra lengua. En los ojos, por el aumento del tejido celular subcutáneo, tenemos equimosis alrededor de nuestros ojos y hay muchos otros síntomas que pueden tener, sobre todo en la cuestión renal. Pero está bien que lo hayan puesto. Bien, para el diagnóstico vamos a tener 4 pruebas, que va a ser la de laboratorio, mielograma y biopsia de médula ósea, estudio electroforético de las proteínas del suero y radiografías del esqueleto. En las pruebas de laboratorio vamos a encontrar que hay una anemia de grado variable, que es normocítica normocrómica, al igual que la tendencia de eritrocitos a agruparse en pilas de monedas o rollers. Este fenómeno y la eritrosedimentación acelerada se deben a la hiperproteinemia, y en la sangre los linfocitos van a estar inmaduros y células plasmáticas anormales. A veces hacen o piden los niveles de deshidrogenasa láctica, la LDH, y microglobulina beta 2. Esto quiere decir que si están altos, la enfermedad está avanzada. Las hemoglobulinas cuantitativas, estas van a incluir la IgA, IgD, IgE, IgG e IgM.
En el mieloma múltiple el nivel de un tipo suele ser alto, mientras que los otros son bajos. En el mielograma de biopsia de médula ósea, en la médula ósea encuentra infiltración de células plasmáticas arriba del 15%, las cuales muchas veces tienen apariencia maligna, algunas son multinucleadas y poseen grandes nucleolos. Un estudio de médula ósea negativo no excluye el diagnóstico, pues la médula resulta afectada en forma focal. En tales casos está indicado funcionar otro sitio u otros más. Para el estudio electroforético de las proteínas del suero, tiene mucha importancia en el diagnóstico para identificar el componente monoclonal de sangre u orina, o ambas, característicos de la enfermedad. El examen de orina frecuentemente demuestra proteinuria, que puede deberse a la excreción de cadenas ligeras de inmunoglobulinas o de otras proteínas del suero, particularmente la albúmina y secundaria a la lesión renal. En el sedimento urinario es posible encontrar cilindros hialinos y evidencia de la degeneración tubular renal, caracterizada por presencia de células del epitelio tubular, incluidas en cilindros hialinos. Las elevaciones de nitrógeno ureico y la creatinina son indicativas de la insuficiencia renal que complica el padecimiento. Y por último, tenemos la radiografía del esqueleto. En esto nada más es para observar las lesiones de los huesos. Estas partes. No, estos son ejemplos que se ven aquí. Hiperuricemia o la hipercalcemia son señales de la destrucción de los huesos. Ok, antes. Les voy a poner rápido en su presentación. ¿Quién tomen asiento un momentito? Explicar, esto es muy importante. No puedo como dejar pasar con eso si queremos tantas dudas. Ok. Primero, vamos a tener en el mieloma, vamos a tener una fase pre-mieloma o una fase previa en la que se va a llamar gamopatía monoclonal de significado incierto. ¿Esto qué es? Tenemos la afectación. ¿Se ve bien? Más o menos. Pero vamos a ver. Aquí tenemos, digamos, el estado basal de una persona. Cualquier persona está bien, pero vamos a tener como un pico primario o una alteración primaria genética que puede ser innata o puede ser adquirida. En la primera, nosotros vamos a tener esta predisposición a la formación de inmunoglobulinas. Esta formación se le va a llamar gamopatía de significado incierto. La mayor parte de la amiloidosis está en esta fase, porque no vamos a tener infiltración medular o no vamos a tener el crecimiento aún de los plasmocitos. Es únicamente que hay plasmocitos que ya están generando proteínas. Es esto. Luego tenemos el segundo evento genético. Este segundo evento genético ya modifica la célula, y ya con la célula modificada ya tenemos la progresión de la enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento del diagnóstico, bueno, primero, electroforesis de proteínas. Electroforesis de proteínas normal. Pico de albúmina, globulinas alfa, globulinas alfa 2, beta y gamma. Eso es lo normal. Esto es lo del mieloma. Vamos a tener un pico gamma en las inmunoglobulinas y en las globulinas. En la electroforesis vamos a tener un pico gamma. Por eso se llaman gamapatías, por la inmunoglobulina. Y en la médula ósea lo que nosotros vamos a ver es esto, los plasmocitos. Son múltiples plasmocitos juntos en un solo lugar. Ya eso acá. Lesiones líticas, aquí tampoco se ve bien. Pero esto es lo importante. Como vamos a tener un estado precursor, normalmente los pacientes no van a llegar con sintomatología, o vamos a llegar con sintomatología inespecífica. No vamos a encontrar otra cosa más que algunas situaciones clínicas como en partes de la amiloidosis. Aumento de la proteína urinaria, aumento de la lesión renal, varias situaciones.
pero vamos a tener criterios para diagnosticarla como gamapatía monoclonal de significado incierto, el estado precursor del mieloma. Los criterios diagnósticos son estos. ¿Tenemos proteínas monoclonales? Sí, pero son menos de 3 gramos por decilitro. Para eso es la cuantitativa. Esto es cualitativo. Nada más saber que tienes el pico es cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que únicamente vemos que está aumentando, ¿no? Pero en cuantitativo necesitamos tener, aquí tenemos menos de 3 gramos por decilitro, es una cantidad mínima. Tenemos células plasmáticas clonales. ¿Qué quiere decir? Al momento de que nosotros hacemos el aspirado, vemos las células de los plasmocitos y los plasmocitos son menos del 10% que son clonales o son clones. Y no tenemos daño órgano blanco. Lo que nos comentaron del cuadro clínico del CRAP, que es hipercalcemia, anemia, lesión renal o lesiones líticas, no lo vamos a tener. ¿Vale? Y vamos a tener otro estado precursor también. Por ejemplo, les comentaba que hay muchas gamapatías monoclonales. Puede ser cualquiera, puede transformarse en Waldenström, puede transformarse a un POEX, puede transformarse a alguna de estas variantes, pero esta ya es un precursor prácticamente del mieloma. En los 6 meses siguientes el paciente lo va a tener. Podemos iniciar tratamiento aquí. Eso es una de las partes importantes. Tenemos proteínas monoclonales, pero más de 3 gramos por decilitro, más de 500 miligramos en 24 horas de proteínas en orina, y las células plasmáticas ya van a ser de un 10 a un 60% en la médula ósea. Pero aquí lo importante es que no tenemos eventos definitorios de mieloma, y eso es lo que quería que quedara bastante claro. No solo es, o sea, sí le podemos pedir todas las pruebas, sí, pero hay que clasificar a nuestro paciente para ver si le damos tratamiento o no. Si nosotros no tenemos al menos estas características de más de 3 gramos de proteínas, si tenemos más del 10 al 60% de células plasmáticas clonales, no le podemos iniciar tratamiento. Nuestro paciente como tal todavía no tiene el diagnóstico de mieloma, se le denomina mieloma incipiente. Y ya que tenemos un evento definitorio de mieloma, que va a ser la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia, las lesiones líticas, o en todo caso células plasmáticas más del 60%, solo en este caso nosotros ya le vamos a definir mieloma a nuestro paciente. Solo en este caso. Si no los tenemos, no es mieloma. Puede ser una parte antes, una gamapatía monoclonal de significado incierto o un mieloma incipiente. Necesitamos algún evento. Y por eso quería como regresarme antes de que pasen al tratamiento. Porque si nosotros encontramos estas características, no le vamos a iniciar tratamiento. En esas características ya podemos pensar en darle tratamiento. Y aquí es donde ya nosotros podemos decir, es un mieloma. Hay otro término que no se comentó, que es el plasmocitoma. El plasmocitoma literalmente es un tumor de células plasmáticas. La mayor parte de los tumores de células plasmáticas son definitorias de mieloma. Si tenemos un plasmocitoma, tenemos mieloma. ¿Por qué? Porque ya tenemos una de la sintomatología importante y esto se considera definitorio, por eso está dentro de este lado. ¿Vale? Y avanzan a la leucemia de células plasmáticas. Si estas células, que es importante, que solo las vamos a encontrar en médula, ya las encontramos en sangre periférica, se va a considerar ya una leucemia de células plasmáticas. Eso es, leucemia es cuando las células que no deben de estar en la sangre ya se pasan a la sangre y porque son por presencia de una clona de un cáncer, en este caso la célula plasmática. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Ok. Era importante nada más para que quedara claro. Ahora sí. Se nota, se nota. Pero las imágenes están muy bonitas. De hecho, las lesiones líticas se les denominan sacabocado. Son muy comunes de mieloma. Sin embargo, ahora recuerden que hay otras patologías que pueden generar estas lesiones.
lesiones así, hay que pensar en cáncer, no solo en médico, pero sí en cáncer. Y tratamiento. Ok, para el tratamiento nos menciona que tenemos que primero considerar algunos factores, y es que no solo hay que considerar los factores médicos, sino también los factores psicosociales del paciente. La NCCN también ha establecido algunos regímenes para aquellos pacientes que reciban trasplante autólogo de células madre y aquellos que no lo consiguen. Y otro factor importante es que no solamente es necesario ver el número de fármacos que se le va a indicar al paciente, sino también ver las comorbilidades actuales que tenga, la facilidad de administración, disponibilidad en el país y el equilibrio entre la eficacia y la toxicidad. Muy bien. Perdón. Vamos a iniciar en la fase de quimioterapias. Vamos a ver todas las patologías que veamos más adelante, excepto el síndrome mielodisplásico, porque es en cierta parte un precursor de, vamos a ver un poquito diferente. Pero todas las patologías que ya empiecen con quimioterapias, necesitamos, la mayor parte de los pacientes como estas son quimioterapias en pacientes agudos y son patologías de rápida progresión. Los pacientes van a ser más funcionales que en las patologías que son de tumores sólidos. Los tumores sólidos normalmente son de crecimiento más lento, hay algunos que son de crecimiento más rápido, no es una ley, pero estos, por ejemplo, es como está una persona normal, simple y sencillamente de vez en cuando se sentía cansado y ya cuando le toman la muestra de sangre pues ya tiene leucemia. En este caso el mieloma es en pacientes adultos mayores, se está cansado, empieza con fracturas, por ejemplo, empieza con lesión renal y no se diagnostica el mieloma hasta ese punto. Pero es importante que nosotros consideremos el estado clínico del paciente, como bien comenta su compañera. Hay dos escalas muy importantes que se denominan ECOG y Karnofsky. ECOG y Karnofsky no solo son para mieloma, esas son para todos los casos en general. Cuando ustedes lo busquen, son nada más de funcionalidad del paciente. En escalas 0-1 por parte del ECOG, los pacientes son completamente funcionales, y en los pacientes con ya clase 2 tenemos una disminución de las actividades de la vida diaria. Puede generar todo el autocuidado, pero tiene algunas alteraciones. ¿Por qué es importante esta escala? Porque se ha demostrado que con un ECOG mayor de 2, el paciente tiene mayor mortalidad con cualquier tipo de quimioterapia. Por eso es importante esta escala. Cuando nosotros vamos a utilizar cualquier tipo de quimioterapia, es importante ver el estado funcional del paciente. En la escala de Karnofsky es exactamente lo mismo, pero al revés, vamos del 100, del 90 al 80 y exactamente. El Karnofsky menor del 80% de funcionalidad nos identifica que también el paciente tiene una funcionalidad muy limitada. Entonces, en todos los pacientes que vayamos a elegir administrarle quimioterapia, tenemos que ver este estado de funcionalidad. Buscan las escalas, están muy bonitas, como les había comentado del Medcal, ahí también vienen. Entonces, sí. ECOG y Karnofsky. El primer medicamento que se va a utilizar es el bortezomib, que es un inhibidor de proteasona reversible de primera generación que va a interrumpir la capacidad de la célula para degradar productos proteínicos, lo que da por resultado la muerte del tumor del mieloma. Su forma de administración puede ser una dosificación semanal, la dosis inicial sería 1.5 miligramos sobre superficie corporal, o 2 veces a la semana, que disminuye un poco la dosis, que sería de 1.3. Se va a hacer de forma en inyecciones por vía intravenosa o subcutánea, y los efectos secundarios habituales son neuropatía periférica, toxicidad gastrointestinal y reactivación de zóster y trombocitopenia. El siguiente fármaco, que también es uno de los más utilizados, es el carfilzomib, que es igual a un inhibidor del proteasoma reversible que actúa sobre el dominio quimiotripsina del complejo de proteasoma y que está aprobado por la, bueno, se cortó, pero por la FDA,
y se administra con infusiones intravenosas 2 veces por semana y las dosis varían de 20 a 25 o de 20 a 56 miligramos por superficie corporal. Y los efectos secundarios habitualmente son astenia, disminución de los recuentos en la memoria hemática y toxicidad gastrointestinal o hepática, mientras que los efectos secundarios más graves son toxicidad cardíaca e insuficiencia renal aguda. Luego tenemos a la lenalidomida, que es un mecanismo de acción que comprende la unión al cerebrosomo, una proteína que regula la degradación de 2 miembros de la familia Ícaros para el desarrollo y la diferenciación de células linfoides, que es Ícaros, ZF1 y Aiolos, que es ZF3. Se administra por vía oral en dosis diarias que varían de 5 a 25 miligramos. Los efectos secundarios son astenia, citopenias, exantema, diarrea y riesgo aumentado de tromboembolia. Y se ha combinado con dexametasona sola o con otros inhibidores de proteasoma y dexametasona para el tratamiento inicial. El trasplante, que es el trasplante autólogo de células madre, que las células progenitoras deben ser recolectadas después de 4 ciclos de quimioterapia primaria de inducción. Luego vamos a tener tratamiento de mantenimiento, que va a ser principalmente con lenalidomida, que es después de la terapia de inducción, consolidación del trasplante, y se puede considerar la terapia de mantenimiento inicial con un objetivo de prolongar la durabilidad de la respuesta. Si bien se ha probado varias terapéuticas diferentes en el entorno de mantenimiento, el que mejor ha tenido beneficios pues es este medicamento. Luego, para la terapia de rescate se debe seleccionar un régimen de rescate, lo que los médicos deben considerar el grado de agresividad de una recaída y enfermedades persistentes y la toxicidad, que del otro lado está una tablita donde nos menciona los cuales podrían ser. Luego tenemos a la pomalidomida, que es un análogo de la talidomida, que se administra a diario por vía oral y la dosis varía de 1 a 4 miligramos y está aprobada para pacientes que han recibido 2 o más líneas de terapia previas y progresión de la enfermedad dentro de los 60 días posteriores a la última terapia. Luego tenemos a ixazomib, que es un inhibidor de la proteasoma reversible oral. Es el primero en su clase aprobado por la FDA en 2015 para el uso de mieloma recidivante o resistente a tratamiento en pacientes con al menos un episodio de otra terapia previa, y se administrará en dosis iniciales de 4 miligramos semanalmente y combinado con lenalidomida y dexametasona. El paninostat es un inhibidor de pan-acetilasa y está aprobado para pacientes con al menos 2 líneas de terapia previas, incluso bortezomib, que se administra vía oral y la dosis inicial es de 20 miligramos 3 veces al día por semana, y los efectos secundarios habituales son diarreas, vómito, apetito disminuido y citopenias. El daratumumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD38 con monoterapia en pacientes que han recibido 3 o más líneas de terapia previas. Está aprobado en combinación con lenalidomida o bortezomib y el tratamiento inicial con infusiones semanales en 16 miligramos sobre kilogramo. Los efectos secundarios más frecuentes son las reacciones a la infusión, astenia, trombocitopenia y anemia. El enotuzumab es un anticuerpo monoclonal que se dirige al F7 o al CS1, una
profesora es mínimo. Y aquí es un cuadro que nos ofrece la NSCN, donde nos da un review para personas, para pacientes con trasplante de células y aquellos que no reciban el trasplante de células. Bueno, antes de que continuemos, las quimioterapias son siempre como en pasos, digámoslo así. Todas las quimioterapias son como, ok, tú lo que vas a hacer es dar una serie de medicamentos en unas dosis especificadas, ya bien estudiadas, para que se pueda lograr la destrucción de las células carcinógenas o, en este caso, hematológicas. ¿Por qué es importante esto? Porque independientemente de que vayamos a saber que los medicamentos están por separado, por ejemplo el bortezomib, el carfentanil, la lenalidomida, pomalidomida, daratumumab y así, todos los estudios se hacen con las combinaciones. Literalmente, por ejemplo, ponen, ok, tenemos este esquema que ya está muy bien identificado, que por ejemplo uno de los primeros que resultó mejor tratamiento era el Cybordex, que es ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Ok, vamos a comparar este que es el Cybordex en pacientes no candidatos a trasplante con ciclofosfamida, lenalidomida y dexametasona. ¿Cuál tuvo mejor resultado? Ok, el Cybordex. Luego, del Cybordex pasamos, ok, vamos a cambiar la ciclofosfamida por el daratumumab, que es un nuevo medicamento que ha mejorado la in vitro al menos la destrucción de las células cancerígenas. Ok, entonces se cambia por el daratumumab y se cambió daratumumab, bortezomib, dexametasona. Y ya por último se hace la modificación. Ok, a los pacientes que no son candidatos a trasplante, el bortezomib les genera más toxicidad de lo que les puede generar otro medicamento. Vamos a cambiarlo. Vamos a modificarlo para ver si es que podemos tener una mejor sobrevida con menos toxicidad en pacientes que de todas maneras no les vamos a dar trasplante. Y ahí fue cuando se agregó la lenalidomida. Pero es con una terapia que ya estaba bien especificada. No es nada más como así los medicamentos así. En cierta parte todo tiene su razón de ser. En este caso, para pacientes que van a requerir trasplante, ¿cuáles son las situaciones que tenemos que tener? Pacientes entre 65 y 75 años que tengan una funcionalidad conservada, que no tengan algún otro factor de riesgo de mortalidad. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con mieloma que haya tenido un infarto previo a un paciente con mieloma que no haya tenido un infarto o no tenga lesión renal o no tenga en todo caso diabetes, hipertensión y no tenga alguna otra situación que le pueda afectar. No es lo mismo. Si nuestro paciente tiene una funcionalidad disminuida, normalmente no se les ofrece el trasplante, porque el trasplante literalmente trata de matar a todas las células para que tengamos nuevas. Pero el problema es que la sobrevida disminuye bastante si no se hace de la manera adecuada. Entonces, si el paciente no es candidato a trasplante, lo que se va a intentar es disminuir la cantidad de células oncológicas, pero tratando de disminuir los efectos adversos de los medicamentos. Vamos a tener también, no sé si ya se los había comentado a ustedes, pero pues ya vamos a tener terapias paliativas. ¿Qué son paliativas? Lo único que van a tratar de hacer es tener el confort del paciente, sí disminuyendo la progresión de la enfermedad, pero no para tratar de curarlo. En este caso, la cura se considera a los que se les va a dar trasplante de células hematopoyéticas, y aunque se considera una cura, es una cura momentánea, porque de todas maneras tenemos alto riesgo de regresión de la enfermedad. Al ser pacientes ya de edad más avanzada, tienen una sobrevida menor. Ahorita lo vamos a ver en otro. Pero normalmente, por ejemplo, vamos a cambiar igual de presentación.
eso no les digo, pero bien, dame un segundo. Es importante que en esta fase que apenas estamos empezando con las quimioterapias, sepamos más o menos qué es lo que vamos a querer lograr con este tipo de tratamientos. Para que nosotros sepamos eso, tenemos que saber cuál es la diferencia entre una etapa de consolidación, una etapa de inducción, una etapa de mantenimiento. Digamos que nosotros vamos a hacer una relación entre el tiempo de la enfermedad y entre la cantidad de progresión o digámoslo así, la cantidad de células clonales. Imaginemos que nosotros llegamos en esta etapa en la que todavía estamos en la gamapatía monoclonal de significado incierto, en que el paciente está completamente tranquilo, tiene las alteraciones genéticas, pero no tiene absolutamente ninguna sintomatología. Llegamos con el segundo pico, la primera transformación, y empezamos a tener mayor número de clonas. Empezamos a tener ya como tal síntomas de la enfermedad, y nosotros en esta zona es en donde encontramos a nuestro paciente. Lo que nosotros vamos a realizar primero es una etapa de inducción. La etapa de inducción es la administración de un ciclo de quimioterapia en esta zona, en donde la intención es disminuir la mayor cantidad posible de células clonales en nuestro paciente. Esa es la intención de la etapa de inducción. La etapa de inducción es disminuir esto, con todos los efectos adversos que pueda tener. En etapas hematológicas, a comparación de las de células de tejido, de tumores sólidos, en tumores sólidos normalmente esto lo hacen principalmente cuando ya retiran el tumor o cuando tienen un tumor que es resecable. En caso de la hematología no es posible, porque tendríamos que quitar toda la médula y eso no es factible. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir todo esto. Pero no solo afecta a nuestras células dañadas, también afecta a las células normales. Por ende, los pacientes en hematología tienen muchas citopenias después de la terapia de inducción. Luego viene la etapa de consolidación, que es estas células que están afectadas, termina la etapa de inducción, llegamos a la etapa de consolidación. Llegamos a una etapa basal, en donde todavía tenemos células, plasmocitos, que tienen las alteraciones genéticas propias del mieloma. Ya no tenemos tanta sintomatología, pero todavía las tenemos. La consolidación trata de eliminar por completo el mayor número de células, teniendo un radio de porcentaje que se denomina porcentaje o enfermedad mínima residual, que tiene que estar menor de 0.03%. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros tratamos de hacer en la consolidación es: ok, ya lo bajamos para que no tenga síntomas. Necesitamos eliminarlo. Necesitamos que la cantidad de células que tienen esta alteración sea menor del 0.03%. Ahí es cuando nosotros denominamos remisión completa. Eso lo vamos a ver otra vez en todas las leucemias, porque más o menos es lo mismo. Por eso esto es general. Entonces,
Una vez que ya nosotros tenemos acá, lo único que tratamos de hacer es que las células vuelvan a crecer a su estado basal, ya con las células clonales destruidas. Esa es la intención. No siempre pasa así, porque al fin y al cabo, si tenemos células menores del 0.03% que todavía tienen la afectación, la probabilidad de que regrese es muy alta. Y ahí es donde viene, esto sería lo ideal, pero la realidad más o menos es así. Tenemos nuestra enfermedad, nuestro pico de células, terapia de inducción. Nunca llega al estado normal. Etapa de meseta. Esta etapa de meseta se llama estado libre de progresión o etapa libre de enfermedad. Tenemos el segundo pico. Aquí es donde vamos a nuestra segunda línea de tratamiento. Le damos segunda línea de tratamiento. Normalmente tenemos menos ratio de curación, menos etapa libre de la enfermedad. Y ya por último llega la etapa final, en donde nosotros ya no podemos quitar la enfermedad, y normalmente en estas etapas es cuando fallece el paciente. Es más o menos así. La inducción se pone acá junto con el mantenimiento para tratar de mantenerlo. Este es mantenimiento. Pero normalmente es así la curva de la enfermedad. Normalmente siempre vamos a tener estos picos porque las células que se quedan pueden generar resistencia a los fármacos. Si ustedes leen algunos de los artículos, mencionan que son células o mieloma múltiple resistente a la lenalidomida. ¿Qué quiere decir? Aunque tú le des la lenalidomida, en la etapa de mantenimiento de consolidación, a estas células que se quedaron acá ya no les hace nada. Al ya no tener el efecto deseado, pues las células vuelven a aumentar su proliferación. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. El mantenimiento lo único que trata de mantener es esto bajo, la enfermedad mínima residual lo más baja posible. Pero si se dan cuenta, no hay cura como tal. Solo en los pacientes que se hace el trasplante, lo que se intenta es inducción, consolidación, y en esta fase en donde no tenemos casi nada de células, damos una etapa más fuerte para que esto sea menor, o sea 0, tal vez 0,0001, por ejemplo. Y aquí en este punto, después de la consolidación, el trasplante de células hematopoyéticas. Trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Es ahí. La intención es esa, que en esta etapa donde la enfermedad es mínima, casi nula, le administramos nuevas células para que, o sea, aquí obviamente vamos a tener no solo destrucción de las células enfermas, sino también de las nuestras. Le damos unas nuevas para que crezcan. Si todo sale bien, el paciente con esto se queda en mantenimiento y con su nuevo trasplante de células hematopoyéticas. Es importante que nosotros sepamos esto porque al momento de estudiarla vamos a ver, pues tenemos primera línea de tratamiento, tenemos segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento, hay hasta cuarta línea de tratamiento. Pero cada vez que nosotros lo vamos teniendo, lo único que ayudamos es a llegar a la fase en la que el paciente no tiene síntomas o etapas libres de progresión. Acuérdense que esto es más específico para hematología, pero en oncología es un poquito diferente porque tenemos cirugía posible o oncología quirúrgica que nos ayuda también un poquito a limitar el daño. Pero más o menos es así. Bien. Una vez que ya vimos esto, ahora sí, dentro de los medicamentos, no sé dónde dejé esa presentación, pero bueno. El principal línea de tratamiento de quimioterapias es dar como aporte somib junto con la lenalidomida y la dexametasona. El
El daratumumab es un medicamento muy caro, es un medicamento difícil de conseguir. Actualmente, por ejemplo, en el hospital sí lo tenemos, pero es muy raro que se lo dan, porque los pacientes con mieloma llegan ya demasiado mal. No son candidatos la mayor parte de ellos al trasplante de células hematopoyéticas. Por lo tanto, normalmente se les da daratumumab, lenalidomida y dexamethasona. Y para pacientes que ya están en etapas paliativas, normalmente únicamente se les da lenalidomida con prednisona. Lo único que tratamos de hacer es que las células no progresen tan rápido para que el paciente no tenga tantas molestias, pero sabemos que va a llegar a una etapa final de la enfermedad con la enfermedad, que esa es la intención, sobre todo en esto. Ya después veremos las leucemias. Las leucemias tienen algo completamente diferente, porque como son pacientes jóvenes, pacientes de nuestra edad, pacientes un poquito más jóvenes aún, por ejemplo los niños, la verdad es que se trata de que ellos tengan una mayor cantidad de sobrevida. Y en niños, por ejemplo, tenemos mayor ratio de curación que en adultos. Si a un paciente con leucemia le da leucemia en la edad infantil, la probabilidad de que crezca sin la leucemia es muy alta. Hay patologías ya en adultos, como todas las leucemias, que la verdad es que no tanto. ¿Vale? Pero era importante nada más dejar esto claro. Todas las quimioterapias las vamos a ver así. Y siempre lo vamos a ver, ok, vamos a iniciarle con daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexamethasona. Etapa de inducción. Luego cambiamos a la etapa de consolidación. Etapa de consolidación, bortezomib, lenalidomida, dexamethasona. Tenemos terapia de mantenimiento. Terapia de mantenimiento, lenalidomida con dexamethasona o lenalidomida con prednisona. Puede haber otras, como por ejemplo la talidomida o la polidomida, que también son más específicamente para la etapa de mantenimiento. Pero actualmente estos son los fármacos más importantes para el tratamiento. Y creo que ya. ¿Dudas?